Campos electromagnéticos de Roald Wangsness es uno de los libros de electromagnetismo clásico más recomendado tanto por profesores como por estudiantes. Bueno, ¿y cuál es la razón? Pues bien, este es un libro que se usa para estudiar una asignatura a mitad de carrera de ingenierías o de física que se suele conocer como física de campos o como teoría electromagnética o como electrodinámica clásica. Y se trata básicamente del estudio del electromagnetismo clásico, pero usando el cálculo vectorial como lenguaje matemático. Y este libro es de los más completos para este tipo de asignaturas, por esto es tan recomendado. Esta es la edición de Limusa en español. Esta es una edición de 1997 y es una traducción de la primera edición del libro Electromagnetic Fields, originalmente escrito por el profesor Roald Wangsness. Existe una segunda edición en inglés, pero mi conocimiento es que no está traducida al español. Yo te recomendaría que te consigas, si puedes, la segunda edición en inglés y más adelante te digo por qué. Bueno, como lo dice el prólogo, y recuerda que leer el prólogo, la introducción de los libros es muy importante antes de leer los libros para que entiendas de qué se trata el libro, pero como lo dice el prólogo, este es un libro para estudiar electromagnetismo clásico, nivel intermedio, nivel de pregrado, y se estudia más o menos en el tercer año de carrera. Está basado en el cálculo vectorial y por eso incluso el primer capítulo del libro es todo un repaso del cálculo vectorial. Este capítulo no reemplaza haber estudiado una asignatura de cálculo vectorial. Si quieres estudiar este libro, necesitas haber estudiado algo de cálculo vectorial. Bueno, otra cosa importante es que el nivel de este libro es intermedio. Y el autor nos indica en la introducción otros libros que están al mismo nivel de este libro. Él menciona Cheston, Cook, menciona Lorraine y Wright y Milford, además de Shadowitz, que no los conozco. Más o menos al nivel de este libro, los que yo conozco es Teoría electromagnética de Haidt, y también está el volumen 2 de las lecciones de física de Feynman. Esos dos están más o menos al mismo nivel de este libro. Incluso yo recomiendo leer este libro a la par que se lee el de Feynman. El autor también nos indica libros que están en nivel más avanzado. Este sería un libro como para pregrado, pero en posgrado se estudiarían libros como estos, y estos sí los conozco. Está el famosísimo Classical Electrodynamics de Jackson, está el Classical Electricity and Magnetism de Panofsky y Phillips, y finalmente el clásico Electromagnetic Theory de Stratton. Estos son libros que estarían bastante por encima del nivel de este libro. Si tu nivel es más como de estudiante de pregrado, yo te recomiendo comenzar por un libro de estos. Bueno, habiendo hecho estos comentarios generales, vamos a mirar el contenido. ¿Cuál es el contenido que trae este libro? ¿Qué es lo que se estudia en este libro? Bueno, yo diría que el libro está dividido más o menos en 6 partes. La primera parte es el primer capítulo, que es un repaso de cálculo vectorial, y este capítulo es muy importante porque aquí están resumidas las fórmulas del álgebra y del cálculo vectorial, y el texto constantemente está haciendo referencia a las fórmulas de este capítulo. Si tienes, digamos, más o menos frescos los conocimientos de cálculo vectorial, no necesitas estudiar este capítulo, pero el libro constantemente te va a devolver a él. Luego viene la parte de electrostática, y es la parte más larga del libro. Va desde el capítulo 2 hasta el capítulo 11. En esta parte se estudian todas las leyes fundamentales de electrostática, como la ley de Coulomb, la ley de Gauss,
Se estudia sobre el campo eléctrico, que es el campo eléctrico, se habla del potencial escalar, de la capacitancia, de energía electrostática, también hay una discusión importante de multipolos eléctricos, se habla obviamente qué pasa cuando ya se tiene electrostática pero en presencia de materia, y finalmente hay un capítulo bastante matemático de métodos especiales. Este es más un capítulo donde se tratan de resolver ecuaciones diferenciales parciales. La tercera parte del libro es de magnetostática. Entonces aquí se habla de corrientes eléctricas y de la ecuación de continuidad de la carga, se habla de la ley de Ampère, de la inducción magnética, de la forma integral de la ley de Ampère, y se cierra con el potencial vectorial. Posteriormente viene ya una parte donde se habla propiamente de la teoría electromagnética, del electromagnetismo en su clásico, obviamente, en su forma más general. Entonces está un capítulo de la ley de inducción de Faraday, energía magnética, múltiplos magnéticos, magnetismo en presencia de materia. Y aquí en el clímax del libro se habla de las ecuaciones de Maxwell. Luego se termina hablando del potencial escalar y vectorial en el caso dinámico y de los diferentes sistemas de unidades para estudiar el electromagnetismo. La quinta parte del libro habla de ondas electromagnéticas. Entonces va del capítulo 24 al 27 y se habla de ondas planas, reflexión y refracción, campos en regiones confinadas, que son guías de onda y cavidades resonantes. Hay un buen capítulo con el que se cierra, que es el de radiación. Y para terminar, el libro trae un capítulo más bien breve de relatividad especial y dos apéndices. Un apéndice de movimiento de partículas cargadas en campos electromagnéticos y otro de propiedades electromagnéticas de la materia. Pero bueno, o sea, ¿qué esperar de este libro? ¿Cómo es este libro y cómo se estudiaría un libro de estos? Pues bien, como este es un libro más bien extenso, tiene como 700 páginas, está pensado, y el autor lo dice, para un curso de un año en total. Así que en un semestre no se logra cubrir este libro. Cuando yo hice la carrera, aunque estudié ingeniería química, había una asignatura de física de campos. Vimos esta asignatura y estudié de este libro que tengo en mis manos, y básicamente cubrimos menos de la mitad en un semestre porque no se lograba cubrir completamente el libro. Si tú quisieras estudiar un curso básico de electromagnetismo, ¿cuáles serían los contenidos que yo te recomendaría para el curso más básico posible? Pues yo te diría primero estudiar electrostática del capítulo 2 hasta el capítulo 6, la parte de capacitancia. En el capítulo 7 yo creo que solo estudiaría el 7.1 y 7.2, no más. El capítulo de multipolos eléctricos lo omitiría, aunque si tu interés es la física, este lo tienes que estudiar sí o sí. Estudiaría el capítulo 9, que es bastante breve, es de condiciones de frontera en interfaces, y estudiaría el capítulo 10, electrostática en presencia de materia. El de métodos especiales, como es más matemático, lo omitiría completamente. Luego en magnetostática estudiaría obviamente el capítulo 12 de corrientes eléctricas y ecuación de continuidad. Estudiaría la ley de Ampère, inducción magnética, forma integral de la ley de Ampère, y opcionalmente potencial vectorial. No es absolutamente necesario, es opcional, pero lo podrías estudiar si quieres. Luego en la parte de electromagnetismo estudiaría la ley de inducción. Podrían omitirse el capítulo de energía magnética y multipolos, el de magnetismo en presencia de materia. También casi se podría omitir completo, de pronto sería importante los numerales del 21 al 24, la mitad del capítulo. Y finalmente sería muy importante estudiar el capítulo 21, el de las ecuaciones de Maxwell. Para terminar, yo te recomendaría que en un curso básico de electromagnetismo estudies los numerales 24.1 y 24.2, que son de ondas planas, y termines con el capítulo 28 de relatividad especial. Con eso yo diría que cubriste un curso básico de electromagnetismo, pero obviamente ahí se están omitiendo muchas cosas que pueden ser
interesantes si tu interés es la física por un lado o si tu interés es la ingeniería. Son cosas que no solo interesantes, sino necesarias de entender, como toda la teoría de las ondas electromagnéticas o, por ejemplo, la teoría de qué pasa con el magnetismo en presencia de materia o los multipolos eléctricos, el desarrollo multipolar, que suele ser muy importante en física. ¿Cuál es el estilo de este libro y qué es lo que se puede esperar? Pues bien, este es un libro basado en cálculo vectorial y es un libro que maneja la parte matemática muy bien. Siempre trata de manejarla de la forma más simple posible para el estudiante. Y lo otro es que trae casi todas las deducciones que sean necesarias. Este libro te va llevando de la mano en todas las deducciones matemáticas y es muy raro que en este libro te digan esto se deja para demostración por parte del estudiante. Hay algunos ejercicios donde se piden demostraciones, pero no son fórmulas esenciales para el texto. Entonces, en la parte matemática yo diría que es el mayor fuerte de este libro y yo creo que es la razón por la cual les gusta tanto a los estudiantes, porque es un libro que te lleva de la mano en la parte matemática. Bueno, ¿y cómo lo hace en la parte teórica, en la parte de explicar la fenomenología, qué es lo que está sucediendo con la electricidad y con el magnetismo? Pues bien, yo pienso que lo hace bien. Su mayor fuerte sigue siendo la parte matemática, pero en la parte teórica trae párrafos con discusiones, trae figuras que ayudan a entender qué es lo que está sucediendo. No trae tantas figuras como a mí me gustaría, pero sí trae discusiones más teóricas de lo que está pasando, de lo que significan las ecuaciones y de lo que pasa a nivel de la realidad. Como lo decía al principio, yo creo que este es un libro que se puede complementar muy bien con el volumen 2 de las lecciones de física de Feynman, siendo las lecciones de física de Feynman más enfocadas en la fenomenología, en la parte física, y este libro más enfocado en las fórmulas, en la deducción de la matemática, y ambas cosas se complementan muy bien para poder tener un dominio del electromagnetismo básico. Bueno, al principio te decía que yo recomiendo conseguir la segunda edición en inglés y lo hago básicamente por dos razones. La primera razón es porque la segunda edición en inglés trae bastantes adiciones al texto, algunas correcciones y trae un capítulo adicional de circuitos de corriente alterna y de redes de transmisión. Lo cual puede ser importante sobre todo para las personas que no están interesadas en estudiar ingeniería eléctrica electrónica. Los que estudian ingeniería eléctrica electrónica probablemente en otras asignaturas verán estos temas más a profundidad. Bueno, y la otra razón es porque este texto en español está criminalmente editado. ¿Y a qué me refiero con eso? A que tiene cantidades de errores tipográficos, y cuando te digo que tiene muchos es que puedo encontrar hasta 20 errores tipográficos por capítulo, que van desde palabras mal traducidas hasta signos cambiados o letras cambiadas porque en una ecuación iba en el alfabeto griego y luego en el texto lo cambian por alguna razón a alfabeto latino, por un error pues en el procesamiento del texto. También hay ecuaciones mal escritas, se cambian subíndices por texto plano o superíndices por texto plano. En fin, puede ser muy confuso y ahí le tengo que decir a los señores de Limusa que no hagan eso con los libros. Este texto es fantástico, es un muy buen libro y se deja leer y se deja estudiar muy bien. Eso sí, hay que estudiarlo con papel y lápiz en la mano porque hay muchas deducciones matemáticas, entonces para poder seguir el texto hay que ir escribiendo. Yo muchas veces lo que hacía es que me leía el texto del capítulo completo, por ejemplo le daba una mirada al texto completo o a cada uno de los numerales completos y luego daba una segunda lectura con papel y lápiz en mano para poder ir acompañando las deducciones matemáticas. Entonces, bueno, por fin pude hablar de este libro, ya me habían pedido que hablara de él,
Campos electromagnéticos por Roald Wangsness. Te lo recomiendo muchísimo, es un excelente libro para introducirse en el electromagnetismo y te agradezco si llegaste hasta aquí y nos vemos en la próxima.